Aquí es donde lo dejé la última vez y esto es lo que nos queda por ver, así que tenemos mucho, empezamos. Aquí tenemos me encanta pintar con los dedos, o sea, coger pintura con los dedos y solo pintar así. Y pues hice este y solo tenía el fondo hecho, y entonces hice este, que es uno de mis socios, mi personaje inventado, vestido como Finn de Hora de Aventuras, así que aquí también tuve que dibujar a Jake. Después aquí tenemos también a Mike, que lo hice en una hoja aparte porque como los rotuladores traspasaban, pues lo hice en una hoja aparte y lo pegué. Y aquí tenemos a Taehyung de BTS. Aquí tenemos algunos estudios del esqueleto de la cabeza de algunos animales, que son, dos pájaros y un gato. Y aquí pues un dibujo de otro de mis socios, de Midnight. Y esto me compré como unas estampitas de letras allí en Tiger y pues probé qué tal funcionaban. Aquí también son unos estudios así un poco de figuras del arte clásico porque me gusta mucho y pues tenía ganas de intentar dibujar. Y aquí pues tenemos una ilustración de Callum de Five Sauce vestido con un traje que se puso para Halloween, un disfraz, y está pintado con rotulador. Aquí tenemos una serie, que aquí hay 2 y más adelante habrá 2 más, que estos son Callum y Mike de Five Sauce y pues no sé, dibujé sus camisetas con el año en que nacieron y les puse pues en ropa interior, no sé qué hice, pero bueno, también está en rotulador. Aquí tenemos pues unos cuantos dibujos de Ashton, de Lucky Ashton de Five Sauce. Esta soy yo haciendo el tonto. Y este es un OC de otra persona, que tengo bastantes OCs, me gusta mucho dibujar OCs de otra gente, así que si queréis que dibuje vuestro OC, me lo enviáis a mi Instagram, que es el mismo nombre que la cuenta de YouTube. Aquí hay el primer dibujo que hice de un OC nuevo que se llama Tobías, que es el que me gusta más ahora mismo. Y todos estos demás son dibujos de OC. Aquí está la otra parte de la serie esa que hemos visto antes. Aquí están los otros 2, están Ashton y Luke. Y después aquí tenemos pues un dibujo de estos de meme que encontré por internet y dibujé a Callum y a Michael. Y están hechos con rotulador menos el fondo, que es tinta roja. Aquí solo quería probar lo del efecto 3D con los colores primarios. No sé, fue una idea rara para probar un día de estos que te aburren. Y después aquí tengo cosas un poco feas. Después aquí tengo pues un dibujo de yo con todo el sueño. Y estos son mis socios, Sky y Tobias. Y pues una entrada de cine de cuando fui a ver Spider-Man. Y este también es un dibujo de mis socios, este es el mismo que este. Y la otra es Midnight, que son mejores amigos. Aquí pues fueron unas preguntas que les hicieron a mis socios en Instagram. Y pues es como si lo contestaran ellos y están los 3. Pues son los que tengo. Uy. Aquí tenemos el día de San Jordi de 2017 que hice esta ilustración. Y aquí tenemos el premio que gané en un concurso de Andy, que me mandó el premio y me encantó. Y son tan chulas las pegatinas que me sabe mal utilizarlas y las tengo aquí porque no sé dónde ponerlas. Necesito ponerlas en algún sitio que sé que siempre voy a verlas. Entonces de momento lo tengo todo aquí. Después aquí intenté hacer un dibujo así más grande de Mike, que no me gusta cómo quedó. Y este también es un OC de otra persona.
Y entonces aquí empezó mayo, que por quien no lo sepa hay el Mermaid, que es dibujar a una sirena cada día. Y encontré unos prompts, o sea, te decían que dibujar cada día y entonces tú pues ya hacías, con esa idea hacías lo que querías. Y intenté acabarlo, pero son demasiados días y no pude. Pero bueno, hice bastantes. Tenemos este que es mi OC, Midnight. Tenemos a Tobias. Este es Hoseok de BTS. A partir de aquí veréis que hay mucho BTS porque es cuando empecé a dibujarlos. Este es Yoongi, Dios, estos dibujos son horrorosos. Más adelante ya los tengo más dominados. Este está Aquí tenemos a mis 3 OCs en pequeñito. Este es, bueno, toda la página es de OCs. Este es Sky y este es Tobias, como si fuera una foto de Instagram. Y después aquí tenemos a Pushin y a Luke, que este también está hecho con rotuladores de alcohol. Y volvemos a las sirenas. Aquí tenemos a Jin. Aquí tenemos a Jimin de BTS. Este es Namjoon. Esta página la dejé así porque me gustaba mucho el espacio en blanco que quedaba alrededor. Este es Luke y este es Ashton de Five Sauce. Y no sé, me gustó cómo quedó y lo dejé así. Aquí seguimos con el Mermaid. Aquí tenemos a Jungkook. Este es Dan Howell. Y este es Phil. Y este es Harry. Intenté hacerlo así en un estilo más chibi, no sé cómo llamarlo, pero sí, es Harry. Lo intenté. Y este es Jonghyun de Monsta X, también un grupo de K-pop, que era la primera vez que lo dibujaba y bueno, se puede mejorar. Aquí a Kihyun, que también es de Monsta X, y a Changkyun, que también es la primera vez que lo dibujaba y fue el último que hice porque me quedaban pocos días, pero no me dio tiempo a acabar. Así que este fue el último de Mermaid. Aquí compré estos stickers, son preciosos, pero también me pasa como con los demás que no sé dónde ponerlos porque me sabe mal y los tengo aquí. Y este es un dibujo de Five Sauce, es de una foto de al principio de cuando se juntaron, que van con estos gorros así graciosos y pues los dibujé. Después aquí tenemos más hoces de gente de Instagram. Me compré un lápiz de estos de muchos colores, lo tengo por aquí. Uno de estos que tiene la punta de muchos colores y dije, pues voy a probar cómo va. Y dibujé a mis hoces y a Yoongi y a Jimin y a Jungkook. Este es Jimin, como si estuviera en los 90 en una banda rockera. Aquí también hice lo de la pintura con el dedo otra vez, a conjunto con esta página. Este es Callum, vestido como si fuera un brujo moderno. Y estos son pegatinas de Sofía, que me encantan. Después aquí tenemos unos dibujos de Navidad, que quería hacer un cómic, pero nunca lo acabé porque soy lo peor. Aquí tenemos a Tobias va a casa de Sky para montar el árbol. Y pues aquí está Tobias esperando a que Sky traiga pues todas las decoraciones y así. Pero se ve que la caja pesa mucho y entonces le dice cuidado y pues suelta la caja, la gira y deja caer todo. No sé, era muy adorable en el momento, pero nunca lo acabé. Quería que acabaran liados con las luces y así. Bueno, no sé.
Aquí tengo más dibujos digitales. Este es Sky de pequeño, que no le gustaba quedarse con los pañales puestos, le gustaba ir al aire libre. Y este es Tobias con un jersey muy calentito. Aquí tenemos Jimin y Jungkook. En una gala de premios creo que fueron así vestidos. Y me gustó porque eran como muy grande la ropa y pues los dibujé. Aquí también es una sesión de fotos que usaron la misma bufanda los dos y también los hice. Y estos fueron meses antes de hacer esto, sí se ve el cambio de mi estilo. Y este es cuando fui a ver Coco, que si no la habéis visto la recomiendo mucho porque es chulísima. Aquí tenemos un dibujo de Navidad de este año y después aquí tengo los BTS vestidos con la ropa del Go Go, que es una de sus canciones. Y aquí tenemos un batiburrillo de cosas. Este es mi 11 Midnight, que no lo dibujo mucho y con ropa que me gusta mucho. Y después aquí tenemos dos expresiones de Jimin y Jungkook. Aquí tenemos un Jimin también y este es Tobias, mi OC. Estas son dos florecitas de una ropa que me compré. Y este es Totoro, de un peluche. Y después aquí también tenemos a Jimin y a Jungkook. Y estos son Jungkook y Yoongi. Y este es Jimmy, que es el personaje de Jimin de BT21. Y este es Taehyung vestido como una fresa. Y este es Tobias, que lo dibujé en clase y pues me lo llevé. Y después esta, que está sin acabar, que son mis soces, son Tobias y Sky, que son abducidos por aliens, que los aliens, o sea, la cosita esta es más pequeña que ellos, pero bueno, esto lo dejaremos de lado porque son detalles mínimos. No, pero bueno, que me falta hacer como el color que baja a buscarlos y así. De momento solo está marcado en lápiz, que no sé si se puede ver, pero bueno. Pero sí, bueno, todo esto es acrílico. Me gusta mucho el acrílico. Después aquí decidí enganchar algunas hojas también de acuarela para poder hacer acuarela aquí. Y entonces primero hice un fondo con muchos colores y después, pues no sé, quería practicar fruta y hice estas 4 piezas. Bueno, estas 4 frutas, que son fresa, kiwi, sandía y melocotón. Y después me cansé y quedaba mucho espacio libre y dije, ¿qué hago? Y pues hice unos dibujos aparte y los pinté a lápiz y pues los pegué aquí. Y son todos Tobias con ropa muy chula. Después aquí, pues son dibujos de estos que hago más últimamente, que con acuarela, que son Jimin y Yoongi. Y estos son Jimin de chica y Tae también si fuera chica. Y después estos son mis OC, son Sky y Tobias. Y no sé, me gusta mucho cómo me ha quedado esta página en general. Porque, no sé, hay como muchos detalles y así. Me gusta mucho dónde está yendo mi estilo. Después aquí fui a la exposición de Disney que hacían en CaixaForum en Barcelona. Y bueno, estuvo bien. Y me llevé los folletos en 2-3 idiomas porque había, pues eso, fotos y dibujos y así. De diferentes cosas y pues me los cogí. Después aquí me compré Posca, rotuladores, y me compré estos 3 y pues no sé, quería utilizarlos. Estoy enamorada del color amarillo este. Y pues los hice con Tobias, que siempre es mi modelo para ropa. Y pues lo dibujé con diferentes outfits. Y aquí tenemos a mi Pokémon favorito, porque fue el primero que tengo. O sea, fue el primero que tuve cuando era pequeña. Y pues siempre será mi favorito, Mudkip. Y este también es Sky. Y este es una ilustración que hice
de una isla rodeada de mar y de medusas gigantes y no sé. Y después ya aquí tengo todas mis pegatinas. Se ha quedado ahí una. Ven para acá. Y tengo a los Go-Go. Y este es el final.